En la segunda entrega de la serie Sinergia Singenta vamos a abordar un tema que es esencial para la humanidad en muchísimos aspectos, fundamentalmente en el obligado cambio, o transformación o evolución del modelo productivo en general, con el fin, lógicamente, de conseguir los retos de sostenibilidad, los retos de la Agenda 2020-2030, que hacen obligado disponerlo todo para conseguir que nuestro planeta siga siendo el plan A de la humanidad en cuanto a su residencia. Vamos a abordar este tema, el tema de bioeconomía y economía circular, hablando con Paco Egea, que es el director de la cátedra Cajamar Cual, y con David Bodas, que es el responsable de desarrollo de proyectos para la cadena de valor en Singenta. Aparte de darles las gracias a ambos por participar en esta entrega de Sinergia Singenta sobre bioeconomía y economía circular, os prevengo que es un tema complejo, apasionante y que admite además aportaciones desde todos los ámbitos, del ámbito de la empresa, desde la investigación y sobre todo también, creo yo, que en definitiva de la sociedad. No sé cuáles podrían ser las aportaciones decisivas que necesita la bioeconomía, la economía circular desde el punto de vista de la biotecnología agrícola, Paco. Pues es una de las bases de la bioeconomía circular. Bueno, la bioeconomía circular se asienta en un sentido muy transdisciplinar en numerosísimas ciencias, entre ellas la biotecnología, todas las ciencias de la vida, la química, ingeniería, juegan un papel fundamental en el desarrollo de la tecnología y del conocimiento que tiene que servir de base a la bioeconomía circular. No podemos olvidar que la bioeconomía circular tiene un par de condiciones o de aspectos fundamentales, que son su base en el conocimiento, en la I+D, y su consecuencia en la sostenibilidad. No podemos separar bioeconomía circular de sostenibilidad ni del conocimiento. Ajá. David, me imagino que son conceptos que dentro de la compañía, dentro de Singenta, están ya en un lugar destacado, ¿no? Dentro de las agendas, de los proyectos, de las iniciativas. Sí, ciertamente, bueno, en Singenta llevamos trabajando más de 12 años con conceptos de sostenibilidad y, bueno, como decía Paco, ¿no? Al final, en la parte de desarrollo tecnológico, la I+D tiene un papel importantísimo, pero la I+D dentro de un contexto global, ¿no? No podemos hacer I+D solo y sacar un producto y que no tenga en cuenta el resto del planeta. Por eso, bueno, pues los protocolos que tenemos que hacer para pasarlo, etcétera, etcétera, tienen que cumplir todos los productos, tanto fitosanitarios como las semillas, unos protocolos adecuados a todos los niveles, incluso medioambiental. Es decir, en sostenibilidad nosotros seguimos teniendo esa conversación. La parte de la conversación a nivel de bioeconomía o economía circular es la que tenemos ahora, viendo qué alineamientos y paralelismos tenemos con eso, ¿no? Porque nosotros trabajamos con The Good Growth Plan desde hace más de 12 años, como comentaba, con inversiones importantes que hace 3 años se anunció ya que se invertían 2.000 millones de euros en este tipo de desarrollos, ¿no? Y ahí con ciertos programas, pues como puede ser Operación Polinizador, la parte que tenemos también relacionada con medio ambiente, ¿no? Operación Polinizador para el tema de recuperación de márgenes multifuncionales y biodiversidad, o sea, en colaboración o en desarrollo para el medio ambiente y aprovechar esa parte de la agricultura, digamos, que tenemos que quitamos a la tierra, pues volver a recuperar esa parte de la tierra. Y relacionado siempre, bueno, pues un poco con los programas que tenemos de investigación, así como con la sostenibilidad para hacer de este planeta un sitio mejor, ¿no? Y alineados también con, ya bueno, pues como nos pasa a todos, con los ODS de la FAO y el Plan 2030, ¿no? En el que todos estamos enfocados y todas las empresas nos hemos fijado objetivos. Paco, cuando se habla de biotecnología, en ese contexto de expectativas de economía circular, de bioeconomía circular y por supuesto de sostenibilidad, aparte una parte de la sociedad siempre le asalta la duda de si esto es económicamente sostenible. ¿Esto es algo que está en las ecuaciones que manejáis? Sí, absolutamente. De hecho, es que, como decía al principio, es el plan A y no hay plan B. La bioeconomía circular es rentable y, bueno, no solo es rentable, sino que otra de las fortalezas de la bioeconomía circular es su orientación hacia la generación de empleo. En las expectativas de la Unión Europea, de la Comisión Europea, cuando establece los objetivos para 2030,
habla de que la bioeconomía circular va a ser el sector que más empleos va a generar en estos próximos años. Incluso se van a generar empleos que hoy día no existen y que se van a inventar, van a surgir de la necesidad, de la demanda social de generar ese tipo de empleo. Desde luego, es rentable en el sentido de que, por un lado, reduces tu dependencia de combustibles fósiles, su dependencia, la dependencia de un sistema productivo de recursos fósiles finitos que emiten carbono, que ya también cuesta dinero emitir carbono, mientras que con la bioeconomía circular, digo estos dos conceptos porque economía circular nos lleva inmediatamente a las 3 R de reciclar, reducir y reparar, pero la bioeconomía lo que hace es reducir precisamente nuestra dependencia de esos recursos fósiles y utilizar biomasa, utilizar recursos biológicos renovables para sustituir esas fuentes, esas materias primas que realmente hoy día son muy costosas, tanto desde el punto de vista ambiental como económico. David, no sé si desde el punto de vista de una empresa se observa todo esto como un posible lastre en los costes de escasa rentabilidad o se contempla también lo que comentaba Paco, de que realmente es una posible fuente de utilidades y de beneficios adicionales. Yo creo que está claro que es beneficio en el sentido más amplio de la palabra, porque es para todos, para el planeta y para toda la actividad que tenemos como ser humano. Decía Paco, ¿no? La parte de reducir, pues igual nosotros trabajamos en la reducción del uso de fitosanitarios y de insumos a través de la biotecnología con las semillas, mejoramos variedades para que tengan resistencias genéticas, lo que implica un menor uso de fitosanitarios también que requieren un uso de combustible fósil a la hora de la aplicación, un mayor uso o menor uso de este fitosanitario a la hora de llegar al cultivo, porque hemos generado esa nueva variedad con esas resistencias, de forma que no lo vemos como un lastre. Eso sí, buscamos la rentabilidad, como decía Paco, ¿no? Porque esto tiene que ser algo que es económico y circular, es decir, nos tiene que dar un retorno a todos, no solamente el retorno económico, sino el retorno también medioambiental y donde nos posicionamos. Nosotros igual trabajamos con las 3 Rs y donde más podemos aportar es al final en la parte de reducción, por nuestro aporte tecnológico al sistema. Sí, si me permite, desde luego, y el aspecto social también. Bueno, yo lo que conozco de algunos proyectos importantes, relevantes a nivel europeo que ha tenido Syngenta, por ejemplo, en el ámbito social, recuerdo el Safe Use Initiative con respecto a la protección individual de los trabajadores agrarios cuando aplican plaguicidas, reducir su exposición, incrementar su protección frente a cualquier tipo de posible peligro. Pues realmente habéis sentado ahí un conocimiento sobre ese sistema. Es una ventaja que veo muy clara, que es vuestra base en conocimiento y en conocimiento del agroecosistema, considerando el agroecosistema como todos los actores implicados, desde las personas que actúan en la cadena de valor hasta el medio ambiente. Sí, no, muy interesante la parte esa, sí. A mí me gustaría saber si, desde la perspectiva de la investigación, que siempre está relacionada con empresas concretas a través de proyectos y de la observación de los procesos que se llevan a cabo en la realidad, no en el campo teórico, en el laboratorio, sino en la vida real. Yo me consta que es algo que está muy desarrollado, ¿no? En el caso de la cátedra Cajamar Wally en general, de la investigación actual, y también desde el punto de vista de Syngenta. ¿Podemos estar, digamos, satisfechos del estado de la tecnología en las compañías para afrontar un reto como este? ¿O se nos viene un poco grande este tipo de objetivos tan importantes y tan amplios de horizontes? Bueno, estás mencionando un reto al que se enfrentan ahora muchísimas compañías, muchísimas empresas. Tal vez Syngenta porque tiene ya un bagaje, una experiencia importante y, como digo, es una empresa que se basa mucho en el conocimiento y en la I+D, tiene más camino recorrido. Pero realmente esto supone una transición. Las empresas tienen que realizar una transición hacia la bioeconomía circular del sistema que tienen ahora. Entonces, por lo tanto,
se enfrentan a retos como la digitalización. Y la digitalización tiene que aterrizar en todos los campos del sistema productivo, por mencionar uno de ellos. Y efectivamente esa demanda de tecnología está creciendo cada vez más. De hecho, a veces es una ventaja porque el número de empresas, de spin-off, de empresas de base tecnológica que están surgiendo a raíz de la implementación de la bioeconomía circular está siendo ya muy importante, y aquí en Almería pues, es un ejemplo de ello, que ya se está aterrizando. Hemos pasado quizás de esos años en donde todo eran estrategias, todo eran pensar qué vamos a hacer, a observatorios, pero ya hemos pasado a que aterrice y a que ya se empiece a ver la presencia de la bioeconomía circular en nuestras vidas. Y David, no sé si dentro de Singenta se tiene la sensación de tener esa potencialidad para afrontar estos retos que a veces pueden parecer incluso utópicos en algunos casos. Yo reconozco que por mis años algunas de estas cuestiones cuando me llegan me producen esa sensación. Me imagino que a muchas personas en la sociedad les pueda pasar igual, pero lo que a veces hay que hacer un poco, creo que es descorrernos alguna cortina y ver hasta qué punto las empresas son capaces de desarrollar proyectos de investigación para afrontar este reto tan tremendo, ¿no? Sí, a ver, desde el punto de vista de Singenta somos una empresa puntera al final en la parte de investigación, y al igual que hacemos investigación propia, hacemos investigación del mercado para ver hacia dónde tenemos que dirigirnos, ¿no? La digitalización, por ejemplo, yo llevo varios años viendo ya proyectos de digitalización, de desarrollo de la mejora de la eficacia y la eficiencia a través de la digitalización de los propios invernaderos, por ejemplo, en Almería, ¿no? Para hacer una aplicación más eficaz, más eficiente, usando sistemas ya con drones, con lecturas diferentes que entran dentro de la parte de economía circular, ¿no? Como estás mencionando, porque nos hacen recoger todo el sistema y hacer una medida y una aplicación más eficiente de todos los parámetros que estamos teniendo alrededor, ¿no? Entonces, lo que antes era algo estratégico se está convirtiendo en algo que estamos todas las empresas del sector avanzando, viendo qué opciones tenemos y asumiéndolas también como nuestras para mejorar también todos los sistemas que tenemos, porque al final nos encantan los retos. Y entonces es algo que tenemos que tener por delante porque es el futuro. O sea, no podemos dejar atrás y decir, no, esto lo hacíamos así. Bueno, hay prácticas que seguimos haciendo. Mencionabas anteriormente, ¿no? El tema de los suelos, el tema de del uso seguro. Desde 2013 hemos dado formación a 55.000 agricultores. No lo vamos a dejar, pero también les vamos a enseñar las tareas de digitalización, uso de GPS si es necesario para aplicación de cualquier producto con sus tractores, la mejora del uso. Entonces, para nosotros la digitalización es algo que está insertado dentro de nuestro ADN, digamos, ¿no? Valga el paralelismo, ¿no? con el trabajo que hacemos a nivel genético. Entonces, es algo que estamos desarrollando a nivel mundial. En cada uno de los países vamos con un ritmo distinto, pero es algo a lo que no le debemos tener miedo. Yo creo que la tecnología no es mala ni buena per se, es el uso que hacemos los humanos como tal, el que tenemos que tener esa parte ya de hasta dónde podemos llegar con ella y lo que nos puede mejorar en toda la parte de economía circular. Sí, bueno, vosotros estáis en pleno sumergidos totalmente en todo lo que es la agricultura de precisión, ¿no? Y desde ese diseño de márgenes multifuncionales con una variedad de semillas adaptadas al ecosistema local, porque esa es otra, no existe una bioeconomía circular, existen múltiples bioeconomías circulares porque tienen que adaptarse localmente a cada uno de los escenarios de los ecosistemas. Y en eso, bueno, tengo que reconocer que vosotros habéis hecho un buen trabajo en ese desarrollo dentro del Good Growth Plan. Que también redunda en ese aspecto social que considera la bioeconomía circular, desde la formación de los agricultores, como han mencionado, hasta ese impacto positivo en la biodiversidad o en el medio ambiente. Sí, de hecho es una formación que se les hace también a ellos, ¿no? Que cómo podemos, en el programa que tenemos, por ejemplo, de preservación del suelo, entra incluso la parte del Good Growth Plan de la formación a estos agricultores, pero también la parte de preservación de ese suelo y la generación de esos márgenes, porque hay que entender la agricultura como una práctica no sostenible. Que eso a veces la gente se queda como, oh, bueno, es que la agricultura quitamos una zona de terreno, la limpiamos y ponemos una sola especie. Yo soy biólogo, como biólogo dices, cuidado, ¿qué ha pasado?
los márgenes funcionales llevamos trabajando con ellos 12 años, tú lo conoces perfectamente, ¿no? Y lo habéis visto. Entonces lo que hacemos es regenerar eso con estudios avalados por el CSIC, por el IMIDRA, por distintas instituciones, para poder recuperar esa parte que teníamos, que al final la agricultura, digamos, que nos da de comer, pero tenemos que también velar por esa otra parte social, medioambiental, incluso de la preservación del suelo, porque con los márgenes no solamente les recomendamos que esto es bueno por el tema de recuperación de biodiversidad, sino también por su manejo del cultivo y de los suelos. ¿Dónde ponerlo? Una pregunta tan, digamos, sencilla como esa, a veces es: tienes un talud que se te va a caer, vas a perder el terreno, podemos recuperarlo con esto, es una operación que te permite tener esta parte, o proteges el suelo, proteges cauces de ríos para evitar caídas o entradas de especies, etcétera. Es decir, que incluso como reservorio de propios insectos que se encargan de velar por plagas que pueden entrar, se está usando. Entonces es una manera también de entenderlo, porque antes esto eran malas hierbas también. Es una práctica que ha entrado dentro de, y muchos agricultores la tienen ya asumida, pero no hay que olvidar que todo entra dentro de este círculo, ¿no?, digamos, de economía circular, sostenibilidad social, a su vez, porque estamos preservando el medio ambiente para todos, o sea, que no es algo... Sí, en efecto, al final es introducir el concepto de servicio ecosistémico dentro de la cadena de producción. Estos servicios ecosistémicos que nos proporciona el suelo, que proporciona la biodiversidad, que proporciona un cauce, el preservar todo ese servicio ecosistémico es fundamental para un desarrollo de la bioeconomía circular. Al final da la sensación de que para conseguir estos objetivos hace falta hacer una agricultura distinta, o si no distinta, muy evolucionada. Y un poco la pregunta del millón podría ser: ¿de cuánto tiempo disponemos para todo esto, para esta transformación, que yo creo que en algunos casos es importante, ¿no?, tiene mucho calado, ¿no? ¿Disponemos de tiempo para esto? Bueno, estamos... Para producir ese cambio. Estamos corriendo ya casi fuera de tiempo, pero bueno, los ciclos en la Tierra son largos, ¿no? Entonces, cuanto antes se vaya implementando esto. Pero es verdad que los esfuerzos de la Comisión Europea, la financiación que ha destinado, por ejemplo, en investigación y desarrollo, el programa Horizonte 2020 y ahora el Horizonte Europa, pues estamos hablando de muchos miles de millones de euros destinados precisamente a este sector, simplemente a la bioeconomía circular. Estamos hablando de cifras pasadas de más de 80.000 millones de euros, y ahora podremos estar en los 120.000 millones, sin contar, por ejemplo, con algunas relaciones que tenemos, pues, por ejemplo, con el Pacto Verde, con el Farm to Fork, o con... es decir, con muchísimas otras políticas que también consideran la bioeconomía circular dentro de sus estrategias. Por lo tanto, teniendo en cuenta la cantidad de recursos que se están destinando, y además teniendo en cuenta que con muy poca acción que se haga en el ámbito de la bioeconomía circular obtienen muy buenos resultados, porque es una tendencia y realmente es una fórmula de éxito. Al final esto avanza a una velocidad considerable. Esto hace 10 años, Almería era completamente diferente ahora, y parte está sujeto, ligado al desarrollo de la bioeconomía circular. David, no sé si por tu trabajo en el desarrollo de proyectos pensados para la cadena de valor te da la posibilidad de tener como una buena atalaya para ver cómo percibe el mercado, cómo percibe también el retail este tipo de planteamiento. ¿Están ya asumidos en ese ámbito? Es difícil el posicionamiento, ¿no?, porque cada uno lo ve desde su atalaya, ¿no?, como mencionas bien. Entonces, claro, hay que tener en cuenta, por ejemplo, ¿no?, que empresas como Syngenta no está considerada dentro de la cadena de valor de producción. Somos un insumo. Lo cual es curioso, porque me lleva a la parte de: sin la innovación no tendríamos lo demás, ¿no? Entonces, estamos aplicando tecnología puntera
en muchos sentidos, pero estamos fuera de esa. Entonces, ese trabajo que hacemos justamente es en pro de enseñarles también que esa tecnología no les ayuda solo a ellos, les ayuda al consumidor final, ayuda al medio ambiente, ayuda al planeta en general, ¿no? Como comentabas ahora mismo, ¿no? Todos estos programas que hay a nivel europeo, el From Farm to Fork, los programas individuales que tenemos, los fondos que se están destinando a nivel europeo. Ellos lo ven, lo que pasa es que se posicionan, ellos necesitan un corto plazo, porque el cliente lo quiere ya. Es decir, hay una tendencia a la sostenibilidad, pero cuando preguntas si pagarías más por la sostenibilidad es cuando llega ya el oh, sí. Entonces, creo que son conscientes de todo lo que se está haciendo o de muchas de las cosas que están haciendo. Quizá no llegan a todos los, no permeamos lo suficiente, digamos, para que llegue la tecnología que aplicamos en una semilla que está mejorando esto y que a lo mejor son proyectos que debemos empezar a sacar adelante. Es decir, si usa usted estas variedades, está consumiendo X piscinas de agua olímpica menos cuando llega a su consumidor final. Y son cosas que son medibles a través de estudios que hacemos, incluso con Cajamar, por ejemplo, con la UAL, con otras universidades, con otras instituciones que nos permiten ver eso. Entonces, el retail está posicionado y se posiciona. ¿Hoy con qué está? Plástico. Fundamental para ellos, ¿vale? Pero hay que ver todos nosotros, como vemos también, todo en perspectiva también y qué hacemos en cada punto. Entonces, ellos lo están viendo, a mí me da la posibilidad de hablar con ellos y de discutir con ellos en otros términos y plantearles incluso estas soluciones que nosotros aportamos en la agricultura, pero es un camino que hay que ir viendo porque no solamente ellos están fijados en la parte de su punto de la cadena de valor, entonces es tiempo lo que necesitamos cuando la cuenta atrás, como decíamos ahora, está un poquito acelerada. Sí, es que justo has mencionado uno de los escollos o de los desafíos fundamentales a los que se enfrenta la bioeconomía circular, que es la resistencia al cambio, a la transición. Nosotros, y él lo ha citado, la sociedad en general tiene ahora mismo un esquema lineal de sistemas de producción, en donde, como él dice, Syngenta es un insumo. Y Syngenta no es un insumo. Como el laboratorio que analiza los residuos de plaguicidas no es un insumo. Como el asesor fiscal no es un insumo. Es decir, al final, en un modelo de bioeconomía circular, todo forma parte de esa cadena de valor. Y no existe una aportación y un desecho, sino que todo forma parte de un círculo en donde vuelve a la propia cadena de valor o bien alimenta a otra, pero de ahí no supone entrada de insumos y salida de desechos, sino el modelo circular es diferente. Entonces, esos esquemas mentales tenemos que cambiarlos y tenemos un esquema mental de más de 200 años de vivir en un sistema productivo basado precisamente en meter input, insumos a la cadena de valor y tirar desechos. Sí. No, es muy interesante porque desde ese punto de vista, por ejemplo, cuando la gente en el canal retail, por ejemplo, ven las opciones de si uso esta variedad, cuando hablábamos de reducción, ¿no? Yo estoy trabajando en variedades que reducen el desperdicio alimentario por H o por B. Puede ser una solución agronómica, como una resistencia genética y reduzco el desperdicio alimentario, porque voy a tener más plantas útiles y de calidad para que puedan vender, o porque puedo comer un producto como un brócoli que tenemos, que se come el 100% del brócoli, incluso el tallo gordo, que sabemos que tiene muchas fibras y que no nos lo comemos de un brócoli estándar. Bueno, pues eso, cuando lo ven, la lectura tiene que ser distinta, no solamente puedes leerlo con una persona que está comprando, tienes que leerlo con la gente que está a nivel de políticas de RSC, etcétera, y que lo vean a un largo plazo. O sea, no al corto plazo, sino que digan, pues mira, podemos hacer esto. Entonces, todo eso es muy interesante, el cómo linkamos todo eso para que vean que, oye, que es que una semilla no es solo una semilla ni es una variedad distinta, sino que es algo que está aquí, está formando una parte de una cadena de valor que alimenta otra cadena de valor, que alimenta otra cadena de valor y que luego un residuo alimenta otra cadena de valor porque puede hacer que entre en ese circuito de recuperación, etcétera, etcétera. Sí, al final necesitamos una especie de indicadores, una serie de indicadores que bueno, ya el análisis de ciclo de vida se está imponiendo en todos los sistemas de producción, en todos los productos y servicios que se ponen en el mercado. Ya se están incorporando ese análisis de ciclo de vida en donde te analiza realmente huellas de carbono, huella hídrica, impacto en la sociedad, impacto en la biodiversidad, tienen en cuenta una serie de aspectos que son fundamentales para poder luego transmitir, como tú decías, a la sociedad, poder diferenciar unos productos de otros y que el consumidor luego pueda elegir, hacer una elección informada de los productos que consume.
Pues yo creo que casi hemos agotado todo el tiempo, muchísimas gracias. A lo mejor habría que proponer que lo antes posible una asignatura en la formación primaria y secundaria recogiera este tipo de enfoques, porque me da la sensación de que la gente todavía tiene muchas cosas que aprender, o tenemos muchas cosas que aprender. Muchísimas gracias a Paco Cea, Gracias a ti. Muchas gracias. de la Cátedra Cajamar Oval, y a David Boda, responsable de proyectos para la cadena de valor en Syngenta. Gracias. Muchas gracias.